Les voy a explicar cómo van a resolver aplicando las propiedades de los logaritmos a los siguientes ejercicios. Primero vamos a ver que el logaritmo es una función que va a depender de la base. Es decir, si tenemos de base 10 o de base exponencial, se tienen que aplicar estas fórmulas o estas propiedades. Por ejemplo, yo tengo el logaritmo, vamos a pensarlo, logaritmo de base 10 de 100. ¿A qué se refiere? Como lo muestra en la teoría, es el exponente al que está elevado el número 10 para que me dé esta cantidad, que me dé 100. ¿A qué exponente tengo que elevar 10? Entonces, eso es igual a 2. Estamos hablando que el logaritmo de 100 de base 10 es 2. Y así sucesivamente. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo logaritmo de base 2 de 8. ¿A qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé esta cantidad de 8? Si multiplicamos 2 por 2 por 2, nos da 8, entonces son 3 veces. El exponente es 3. ¿Ok? Así tenemos también logaritmo, otro ejemplo, de base 1 medio de 8. ¿Esto qué quiere decir? Que el número, 1 medio, ¿verdad? ¿A qué número lo tengo que elevar para que me dé la cantidad de 8? Es decir, de base 1 medio. O sea, me estoy refiriendo que el exponente 1 medio, si lo elevo a la menos 3, esto es igual a 1 entre 1 medio a la 3, porque no se puede expresar como exponente negativo, tengo que bajar al denominador. Esto es igual a 1 entre 1, 2 por 2 por 2, 1 octavo. Al dividir un entero entre 1 octavo, estoy dividiendo 1 entre 1 para poder hacer la división de una fracción entre otra fracción. Se multiplica extremo con extremo y medio con medio, entonces esto es igual a 8 por 1, 8. Entre 1 por 1, 1, entonces esto es igual a 8. ¿Okay? Entonces, al saber esta cantidad y me da la cantidad de 8, que es el número que tengo aquí, el exponente que estoy buscando es el menos 3. ¿Sí? Tenemos que buscar cuál es ese exponente. Bueno, vamos a ver aplicando las propiedades o las leyes de los logaritmos para algunas funciones. Por ejemplo, yo tengo el logaritmo que viene en el documento de base 2 de 64. Eso quiere decir que aquí 64 elevado a la 1/3. Esto es lo mismo que el logaritmo de base 2. Si esta expresión lo pasamos a raíz, quedaría raíz cúbica de 64. ¿Sí? Debemos entender que un número elevado a una potencia fracción se puede convertir en un radical. Por ejemplo, si yo tuviera 64 elevado a la 1/5, esto es lo mismo que raíz quinta. El denominador es la raíz y el numerador es la potencia. Raíz quinta de 64 elevado a la 1 entero, pero no se expresa. ¿Sí? Esto es lo mismo, lo que está aquí arriba. ¿Cómo aplicamos para resolver este logaritmo? Tenemos esta propiedad de los logaritmos que dice: el logaritmo de base a de un número elevado a la n potencia es igual a la potencia por el logaritmo de la base a de ese número. Entonces, si aplicamos esa propiedad a esto, lo podemos resolver. Multiplicar la potencia, que es 1/3, por el logaritmo de base 2 de 64. Ya así ya lo podemos resolver. Entonces esto sería 1/3 por el exponente de 2 elevado a ese exponente que nos da 64. ¿Cuál es ese exponente? ¿O cuál es la solución del logaritmo de base 2 de 64? ¿Sí? Eso, o sea, si lo elevamos a la cuarta, multiplicamos 2 por 2, por 2 y por 2. Aquí tenemos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32.
y por 2 tenemos 64. O sea que aquí tenemos que multiplicar 6 veces el 2. Entonces el logaritmo de base 2 de 64 es 6, ese es el exponente. Ese 6 lo voy a multiplicar por la fracción, 6 por 1/3, 6 tercios, entonces el resultado de este logaritmo es 2. Primero tuve que aplicar la propiedad del logaritmo y después resolver el logaritmo de base 2 de 64. Ese es uno de los ejemplos que tengo que está en las copias. Ahora también tenemos logaritmos. Hay dos tipos de logaritmos que son comunes y los naturales. Los logaritmos comunes tienen base 10. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo tengo lo mismo que yo tuviera yo un logaritmo de x, se escribe lo mismo logaritmo de base 10 de x. O escribo o no escribo, o escribo la base. Eso ya no, porque si, ya no afecta al resultado. Por eso se llaman logaritmos comunes o de base 10. Igual también tenemos logaritmos con base exponencial o natural, logaritmo natural, que es la inversa de la función exponencial. Ahora, plantea un cambio de base para resolver un logaritmo. Cuando se plantea el cambio de base, o se plantea el cambio de base de una base que nos está dando a la base 10, es, por ejemplo, si tenemos la siguiente función. Tenemos logaritmo de base 9 del número 70. ¿Cómo se resuelve esto? Al cambio de base, le vamos a cambiar la base 9 a la base 10. Esto sería logaritmo de 70 de base 10. Aquí no lo escribimos como en el ejemplo anterior. Entre el logaritmo de base 10 de 9. Y así ya resolvemos cuáles son esos resultados. Buscando en la calculadora esta función del logaritmo, lo encontramos de manera directa. Entonces tenemos que vale 1.9542 entre el logaritmo de 9, que vale 0.7781. Al dividir esos dos números nos da 2.5115. Hay que tomar 4 decimales después del punto para obtener el resultado cuando vayamos a resolver el cambio de base, que es una de las propiedades de los logaritmos, y hay una serie de ejercicios que se plantean en el problemario. Ahora vamos a revisar cómo se resuelven las ecuaciones exponenciales y logarítmicas aplicando precisamente las propiedades de los logaritmos que ya tenemos aquí. Yo, por ejemplo, tengo 3 a la x es igual a 81. ¿Sí? Hay dos métodos. Uno por el método aplicando la propiedad del logaritmo o igualando la base. Igualando la base, el número 3 elevado a la que número me da 81. ¿Sí? Esto es calcular con el número que tenemos aquí. Por ejemplo, tengo 3 a la x. ¿Qué número elevado cuál es la potencia de la misma base que es 3? Nos da 81. Si multiplicamos 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3 nos da 81. ¿Qué quiere decir? Que esto es 3 elevado a la cuarta. Pero esa es una aproximación que tenemos que desarrollar. En este caso, entonces, por lo tanto, si igualamos estas potencias, el valor de x es igual a 4. Y ya tenemos el resultado. Ese es el método corto para resolver. Y el método, podríamos decir, el método largo es aplicar esta propiedad del logaritmo que tengo aquí. ¿Sí? Logaritmo de base a, que en este caso, podemos aplicar la propiedad del logaritmo y le voy a calcular el logaritmo de este lado y el logaritmo de este lado, 81. Y por esta propiedad ya sabemos que el exponente
se multiplica por el logaritmo, o sea, el exponente aquí es x. Lo multiplicamos por el logaritmo de 3, es igual al logaritmo de 81. Y para saber cuánto vale x, pues nada más pasamos esta cantidad para acá dividiendo entre el logaritmo de 3. Y esto nos da, el logaritmo de 81 nos da 1.9084 entre 0.4771. Al dividir esas dos cantidades nos da que x vale 4. Ese es el método aplicando la propiedad. Entonces tenemos que revisar cuando se resuelvan los ejercicios por cuál nos tenemos que ir. ¿Sí? 4 a la 2x más 1 igual a 64. ¿Sí? Resolviendo por medio de las propiedades del logaritmo. Una es encontrar la base, que es la misma, pasarla aquí. ¿A qué número nos está dando 64? Y ya sabemos que 4 por 4 por 4 nos da 64. Entonces el exponente al que está elevado es a la 3. Ahora nada más igualamos estos exponentes, 2x más 1 igual a 3, y despejamos la x para saber el resultado de este ejercicio. 2x, pasamos el 1 restando, entonces x es igual a 2 entre 2, por lo tanto x vale 1. Este sería el resultado al tratar de encontrar las bases. ¿Cuál es el resultado al aplicar la propiedad? Al aplicar la propiedad del logaritmo, tengo que aplicar esta. Tengo que encontrar el logaritmo de esta expresión y logaritmo de esta expresión. De los dos lados tengo que aplicar el logaritmo. Ahora voy a multiplicar el exponente 2x más 1 por el logaritmo de 4. Esto es igual al logaritmo de 64. Por la propiedad de una suma, esto es 2x por el logaritmo de 4 más logaritmo de 4 por 1 es logaritmo de 4. Esto es igual al logaritmo de 64. Ahora esto lo tengo que pasar restando, ¿sí? 2x por logaritmo de 4, esto es igual al logaritmo de 64 menos el logaritmo de 4. Entonces finalmente yo, x, tengo que despejar el 2 y el logaritmo de 4 que está multiplicando con la x, va a pasar restando. ¿Sí? Perdón, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, x es igual al logaritmo de 64 menos logaritmo de 4. En la calculadora, esto se puede meter completo así en la calculadora y nos da 1.2041. Y si a 2, el número 2 lo multiplico por el logaritmo de 4, me da me da la misma cantidad, 1.2041. Al dividir esto entre esto, pues aquí sale el resultado de 1. Nos da el mismo resultado que el otro procedimiento al mover las bases, al igualar las bases. Entonces, estas propiedades son las que tenemos que resolver para los ejercicios de esta actividad.